noches, hermanos y hermanas. Muy buenas noches a cada uno de los presentes en esta sala. Es una gran alegría que en este momento estemos todos reunidos para hablar sobre el legado de Carlo Acutis. ¿Quién es Carlo Acutis? ¿Qué significa esto de la bienvenida de la reliquia? ¿Qué son reliquias? ¿Por qué tenemos la devoción a Carlo Acutis? Todas estas respuestas las escucharán hoy día del principal invitado, Luis Alberto Sánchez, que representa a la Asociación de Carlo Acutis. Muy buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches, un saludo muy especial y un agradecimiento por esta oportunidad y este tiempo de compartir. Desde las tierras cálidas de Colombia se ha dado la oportunidad que tengamos esta responsabilidad de acompañar diferentes procesos en torno al amor y al legado espiritual de Carlo Acutis, que no es más que extender el amor eucarístico, la adoración eucarística y por sobre todo el amor mariano. Son los pilares constitutivos de la espiritualidad de Carlo junto con la caridad. Y qué más caridad que llevarle el amor y la devoción eucarística a tantas almas necesitadas en el mundo. Por eso hacemos parte de este grupo tan grande y tan incontable como los amigos de Carlo Acutis. No podemos tener un número exacto de la cantidad de amigos de Carlo Acutis, que cada vez crecen. Ustedes se darán cuenta en Perú del efecto que tendrá el abrir esta oportunidad. ¿Qué buscamos? Buscamos que el legado de Carlo se conozca primero entre los jóvenes y luego entre los corazones más jóvenes que aún siendo adultos tienen esa espiritualidad y esa juventud de vida. Por eso estamos en este peregrinaje que es internacional, pero que tiene un gran centro local que es el amor eucarístico. Amén. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Hermanos, Luis Alberto es el encargado de la Asociación de Carlo Acutis para llevar a los países de Latinoamérica la reliquia de primer grado. Entonces, en esta ocasión lo trae a Perú esta reliquia y vamos a darle la bienvenida el fin de semana, empezando el sábado 19 de agosto hasta el martes 22 de agosto. Lo vamos a tener todos los días y al final de esta presentación vamos a dar más detalles. En la descripción de este evento van a poder ver los diferentes links a las redes sociales que tiene el hermano Luis Alberto Sánchez. Y una frase que nos ha dado es: estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida. El Centro de Amigos de Carlo Acutis se dedica a promover la vida y el legado espiritual de Carlo Acutis centrado en el amor y la devoción eucarística mariana. Entonces, ya les hemos presentado a quien es el entrevistado esta noche, la persona central. Cada uno de nosotros irá haciéndoles preguntas, una pregunta de la vez, y vamos a ir tantas rondas como se pueda. ¿Está bien? Pero antes de empezar esta ronda, quisiéramos hacerle una pregunta a Luis Alberto. ¿Por qué tiene o dónde nació esta devoción a Carlo Acutis? Tiene 2 minutos para responder cada uno. A ver, Piero nos va a acompañar con su cronómetro. Vamos. Ok, esto sí es un reto en 2 minutos. ¿Por qué la devoción de Carlo Acutis? Yo simplemente, como suelo decirlo, no conocía a Carlo Acutis, no sabía de Carlo Acutis, ni siquiera conocía la exposición de los milagros eucarísticos.
la conozco por una situación muy particular en el milagro eucarístico de Santarém, y luego a profundidad se me ha presentado por quien es nuestro colaborador muy especial y quien me llevó a este camino, Carlos Lehrer, en Suiza, que es un gran misionero, y es quien me presenta el legado de Carlos sin conocerlo, e inmediatamente se me concede la aprobación de la entonces Asociación Amigos de Carlos Acutis para promover el legado. Empecé a peregrinar por el mundo con los milagros eucarísticos. Perú fue uno de los países visitados con la exposición de los milagros eucarísticos en un trabajo muy alto. ¿Y por qué? Porque venía de un proceso de adoración eucarística. Durante algunos años estuve participando de adoración eucarística nocturna, y obviamente la adoración eucarística sigue como ese pilar. Pero el estar en la adoración eucarística me lanzó a la misión, porque ese es el envío, porque ese es el encuentro con Jesús. Quien encuentra a Jesús es enviado. Quien está con Jesús se le otorga una misión. Por eso se está peregrinando, y por eso nace todo este entusiasmo por anunciar el legado espiritual de Carlos. Muchas gracias, Luis Alberto. Entonces se centra en la Eucaristía, por ahí empezaste. La gran devoción de Carlo Acutis, la autopista al cielo. Muchas gracias, Luis Alberto. A ver, el primero que llegó hoy día fue Manuel Jesús de Semillas de Fe. Nuestro hermano está compartiendo también en la descripción de este video sus redes sociales, así que no se lo pierdan. Y tenemos la misma pregunta para Manuel hoy día. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué esta devoción a Carlo Acutis? Gracias por esta invitación. Bueno, la devoción a Carlos Acutis nace por su profundo amor a la Eucaristía desde muy pequeño. Hay una frase que me encanta, que dice: los que se acercan a la Eucaristía a diario van directo al cielo. Y creo que es un santo actual de nuestros tiempos. A Carlos desde muy pequeño le diagnosticaron leucemia siendo adolescente, y desde allí ofreció sus sufrimientos a nuestro Señor por el Papa y la Iglesia. Entonces, definitivamente, vivir la vida de Carlos Acutis es algo maravilloso. Carlos también amaba rezar el Santo Rosario. Tras su primera comunión iba a misa prácticamente con frecuencia y se quedaba rezando hasta largas horas. Entonces, se confesaba también permanentemente, y creo que es un santo de nuestros tiempos, ¿no? Y que es actual, se podría decir un santo moderno, que le hemos vivido y que hemos sido testigos. Y en lo particular me gusta su testimonio porque es un joven, y eso llama a los jóvenes tanto que hace falta en la iglesia. Es un modelo de juventud. Entonces, como diría Eclesiastés, acuérdate del Señor en el tiempo de tu juventud. Y entonces Carlos Acutis es un testimonio vivo por la cual yo me siento contagiado. Muchísimas gracias, Manuel. Pues así nos pasa a muchos, nos contagiamos de ese fervor, de esa devoción de Carlito. Pero ahora empezamos con las preguntas. ¿Qué te parece? La primera pregunta que nos diste, o tú escoges la prioridad de tus preguntas. Vamos, la primera. ¿Por qué ir a visitar la reliquia de Carlos Acutis? Sin lugar a dudas, cuando la Iglesia ha permitido y ha dado una gran oportunidad al entrar en contacto con las reliquias, la principal catequesis que tiene la Iglesia es reconocer la presencia de un santo que está en el cielo, acá en la tierra. Cuando una reliquia de un santo está expuesta a veneración, quiere decir que el mismo santo está allí. Carlo, en la condición del título que la Iglesia le ha concedido, que es beato, beato significa
su profundidad, que goza de la presencia de Dios, está en la presencia de Dios. Cuando esa reliquia está expuesta, es la presencia de Dios mismo en cada uno de nosotros a través de ese signo terrenal como es la reliquia. Es lo que queda de Carlo. Tuve la oportunidad recientemente de estar en su santuario, en Santa María de Spoglazioni, y no les cuento mi experiencia. Para mí lo más grande fue ver a 1500 jóvenes, adolescentes y niños caminando en peregrinación, entrando en contacto con Carlo, buscando esa experiencia. Y lo que más me impactaba era ver a los jóvenes en paz, verlos con alegría, verlos con esas lágrimas de emoción, porque estaban contemplando a un santo y a un modelo, tal como lo dijiste en la descripción de la espiritualidad de Carlo. Un joven de hoy que está llamando a muchos jóvenes al camino de la santidad. Entonces, ¿por qué ir a visitar la reliquia? Porque sin lugar a dudas, las sorpresas de Dios actuarán en cada uno de aquellos que vayan a este encuentro y a esta oportunidad con las reliquias peregrinas y con la reliquia oficial que va a quedar en Perú. Hablaste de la reliquia como algo importante. La que va a ser expuesta es una reliquia de primer grado. ¿Nos podrías explicar para la teleaudiencia qué es una reliquia de primer grado? Porque muchos no lo saben. Ok. En el culto católico, las reliquias de los santos ocupan un lugar muy importante. Y es significativo porque son objetos físicos que están directamente asociados a los santos. Y en esto están fragmentos de huesos, cabellos, que la reliquia peregrina contiene un fragmento de sus cabellos, que decimos coloquialmente prendas de vestir, como fue la que permitió el milagro de la beatificación en Brasil, que era un pedacito de tela de la pijama de Carlo, e incluso objetos personales que se cree que han estado en contacto directo con ellos durante su vida o después de su muerte, que se reconoce. Por eso las reliquias se consideran sagradas y se veneran como una conexión con el santo al que pertenece. Se cree que posee un poder especial y que son una fuente de bendición y gracia espiritual. Por eso se han concedido y se han reconocido algunos milagros y algunas intercesiones de Carlo, que son muchas y son miles. Por eso la Iglesia considera que la veneración de las reliquias, primero, no es una adoración, sino es un acto de respeto y de devoción a los santos, y también una experiencia de fe en la comunión de los santos. Las reliquias son acreedoras de un culto muy especial, y es el culto que el término correcto es hablar de dulía o veneración. Y hay tres clases en este culto. El de latría, que es el de la adoración y que se le da exclusivamente a Dios, al sacramento eucarístico, y luego a la Santísima Cruz. Por eso nosotros los católicos adoramos la Eucaristía y hacemos también la adoración de la Santa Cruz. Luego viene un segundo culto, que es la hiperdulía. Es una especial veneración muy peculiar, muy particular, y que se le da a la Santísima Virgen. El culto de la dulía, que es una veneración especial, o que también tiene el nombre de protodulía, se le da a San José. Y el de simple dulía es el que se le da a los ángeles y a los bienaventurados. Entonces, esto es el orden que se debe conocer con respecto a las reliquias. Entonces, estas reliquias que van a llegar a Perú tienen esta particularidad y importancia, que son reliquias de primer grado, porque son tomadas directamente del cuerpo del bienaventurado. Las reliquias peregrinas constan del ix capelis, un mechón considerable del cabello de Carlo, y ex corpore, una parte del cuerpo.
La reliquia peregrina que queda en Perú es Ix Capelis, que es igual a las que se han entregado en todas las partes del mundo y de las cuales ustedes conocerán que hay reliquias en muchos lugares, es Ix Capelis. Esas son reliquias de primer grado. Y ya los otros grados, como los expliqué anteriormente, son permisos de veneración que la Iglesia concede. Las reliquias de segundo grado, objetos relacionados directamente con prendas del santo, y reliquias de tercer grado es una reliquia, un objeto de devoción popular que entre en contacto con una reliquia de primer grado. Entonces vamos a presentar a la Milicia de la Inmaculada, que es un grupo parroquial de la parroquia Santa Mónica en San Isidro, que a su vez estará resguardando la reliquia de Carlo Acutis, ¿verdad? Luis Alberto, cuéntanos un poquito de esto. Entonces, la reliquia la trae la asociación de Carlo Acutis y la lleva a la parroquia, y creo que va a haber una ceremonia especial. Cuéntanos un poquito sobre esto y luego presento a Darinka y a Piero de la Milicia de la Inmaculada. Bueno, muy bien. A comienzos de año se determinó y se dio la oportunidad de entregar directamente por parte de la asociación o Centro Amigos de Carlo Acutis, entronizar unas reliquias en cada país, en algunos de los países más cercanos, y por eso se determinó a Perú. Conocía previamente a una señora muy especial, que es la señora Rocío, que tuve la oportunidad de conocerla en Suiza en una misión, y de un profundo amor eucarístico. Hemos consensado que fuese ella el contacto con el Centro Carlo Acutis y custodia de esta reliquia. ¿Por qué custodiarla a un laico? Porque los sacerdotes están en tránsito en cada una de las parroquias y queremos que la reliquia tenga una actividad misionera dentro del país. Le es mucho más fácil a un laico que a un sacerdote por su trabajo pastoral. Entonces ella es la encargada de la custodia de la reliquia, pero el lugar de veneración pública que la Iglesia así también lo requiere es la parroquia de Santa Mónica en Perú. Ese es como el lugar al cual las personas libremente pueden ir y se encuentran con esta posibilidad de veneración de la reliquia del Beato Carlo Acutis. Muchas gracias, Luis Alberto. Entonces es en Santa Mónica a donde podemos ir para poder rezar, pedir la intercesión de Carlo Acutis, y yo creo que ya escucharán más de cada uno de los ponentes. Vamos a presentar ahora a la Milicia de la Inmaculada, que es el equipo que va también a apoyar esta peregrinación de la reliquia de Carlo Acutis. Darinka, buenas noches. Piero, buenas noches. ¿Quién quiere ser primero? No se peleen. Las damas primero. A ver, Darinka, por favor, empezamos contigo. Jenny, Manuel, Luis Alberto, Piero y nuestra compañera, discúlpame, es que mis lentes la verdad es que ya no me dan. María, creo que es nuestra compañera que también nos acompaña, y a toda la audiencia, muy buenas noches. Mi nombre es Darinka Loli, soy parte de la coordinación de la Milicia de la Inmaculada junto con Piero, y bueno, para nosotros realmente es un privilegio poder apoyar en la recepción y todo el equipo de coordinación para recibir la reliquia de Carlo en nuestra parroquia. Realmente es una gracia inmensa porque estábamos conversando justamente con todos los chicos de la milicia. Para nosotros la espiritualidad de Carlo es un camino muy bien trazado y muy abrazado por parte de nosotros. Respondiendo un poco la pregunta que hiciste, Jenny, ¿cómo nace mi devoción a Carlo? Yo podría explicar
tal cual Luis Alberto, yo no conocía a Carlos hasta una etapa muy significativa de mi vida, en la cual en la pandemia yo estaba buscando la Eucaristía por todos lados, tocando las puertas de todas las parroquias, pidiéndole a los sacerdotes que por favor me dieran la Eucaristía. Para esto yo tuve un proceso muy fuerte, mejor dicho, un momento muy especial con Jesús. Yo me Jesús el día de mi comunión. He estado muy vinculada a la Eucaristía, digamos que para un joven en estos tiempos es muy difícil desprenderse del mundo, no dejarse arrastrar. Y en mi caso lo que a mí me evitaba que yo me deje arrastrar era mi amor por la Eucaristía. Yo siempre decía, no puedo vivir sin Jesús, Eucaristía. Entonces por eso es que en cierta forma, haciendo como una pequeña reflexión de las 24 horas de la Pasión de Luisa Picarreta, hay una parte en la cual Luisa nos habla acerca de ese proceso en el cual Jesús nos ata a su corazón a través de la Eucaristía, y yo sentí que ese día, a mis 8 años, yo había sentido, o sea, yo había sido atada por él, ¿no? Entonces, yo en este proceso me he sentido joven, y un joven que podría ser mi amigo, que en este caso es Carlo Acutis, y a raíz de ello veo un video en el cual se hace ver su amor por la Eucaristía, y yo dije, tú y yo vamos a ser grandes amigos, ¿no? Desde ese momento Carlos impactó inmensamente en mi vida, me ha dado mucha fortaleza, valor para vivir mi fe y sobre todo para tratar de irradiar la luz de Cristo en la juventud. Amén. Entonces entró y se quedó en tu vida. Ahora te pedimos que por favor le hagas tu primera pregunta a Luis Alberto. ¿Qué te parece? Sí, Luis Alberto, yo quisiera preguntarte justamente en ese marco. Yo como joven me he sentido muchas veces muy sola, muy atacada en cierta forma también, ¿no? Carlos nunca tenía miedo a ocultar su fe. Él gritaba a los 4 vientos que él amaba a Cristo, y más bien él trataba de que sus compañeros de colegio siguieran a Jesús, e incluso el apostolado que hizo en su propia familia, ¿no? ¿Qué nos podría sugerir? Porque incluso Carlos antes de morir dijo que él estaba tranquilo, estaba contento porque él no había perdido ni haciendo algo que desagradara, ¿no? Entonces, ¿qué podrías oír a Carlos para que nosotros como jóvenes vivamos siempre ese proceso de querer ser santos cada día, a cada minuto? Bueno, buscar la santidad hoy en día es una situación de guerra y es una situación de batalla espiritual, y es constante y es permanente. Carlos nos dejó, sin embargo, un claro testimonio de cómo llegar a la santidad. Y ese testimonio él lo hizo realidad con vivir la vida con total alegría. En medio de lo difícil que es vivir la alegría de Cristo, porque así como tú lo dijiste, que él no tenía temor a testimoniar la vida de Carlos, hoy en día muchos jóvenes ni siquiera se atreven a nombrarlo, porque hay una situación de ataque directo. Vivir la vida con alegría implica primero reconocer de dónde viene esa fuente de la alegría. Y Carlos lo sintetizó muy bien. La tristeza es mirarse a uno mismo. Y cuando uno se mira a sí mismo, encuentra tantos vacíos, tantas soledades, tantas tristezas, y que cuando buscas complementar esas situaciones o buscar el alivio, te encuentras que la manera más fácil de aplacar cada una de estas situaciones son los caminos contrarios al cristianismo y te desvían totalmente. Por eso Carlos, cuando lanza esta frase, lo complementa con el centro de su vida. La alegría es levantar la mirada y contemplar a Dios.
Eso solo lo pudo decir estando de rodillas ante Jesús. Eso lo pudo experimentar solo estando en la adoración eucarística, que para él no eran más que 10 minutos o 15 minutos. Y era simplemente el método que justamente dialogaba en alguna oportunidad con Antonia, que el método es recuperar el silencio de la adoración eucarística. Hoy vamos al Santísimo y vamos preocupados en qué hacer en ese tiempo. Leemos y consultamos y se nos va el tiempo, pero se nos escabulle perdiendo la gran esencia que es contemplarlo. Decía Carlos que estar ante la presencia de Jesús es estar ante ese sol que da vida. Y si el sol da vida, ¿qué no se puede recibir de aquel que es dueño y creador del sol? Entonces, ese recuperar la alegría hoy en día, aunque es una batalla, es un camino que debemos tomar. La fortaleza de dónde viene, de Jesús Eucaristía. La decisión de dónde parte, de nosotros. Y aunque Carlos también en esos últimos días de su vida, en esos últimos 3 días de agonía que se ha titulado en alguna oportunidad, también nos sintetiza que el Calvario es para todos. No podemos pretender que nuestra vida de cristiano sea solo de alegría. También hay que sufrir un poco. También tenemos que convertirnos en complementar lo que a Jesús le falta de pasión, no porque no lo haya hecho, sino porque quiere que nosotros nos unamos a su dolor. Y también tenemos que ser ese cirineo, que a veces obligado también carga la cruz, y al cargar la cruz también sufre los azotes. Pero la mayor satisfacción del cirineo fue después mirarlo a los ojos y reconocer a quién le había ayudado a cargar la cruz. Por eso a los jóvenes hoy día les decimos, vive tu santidad a tu propio ritmo, pero vívela siempre del camino y al lado de Jesús, siempre al lado de Jesús. Para unos será fácil, como para ti lo fue fácil. Para otros también es muy difícil acercarse a Jesús y estar en ese encuentro. Por eso la vida de Carlos es esa oportunidad de acercar a muchos jóvenes y evangelizar con el mayor evangelio de Carlos, que era su sonrisa, que era su alegría, y era la alegría de ese Jesús que estaba dentro de él, aún sufriendo. No sabemos sus sufrimientos, no hay mucho que decir de sus sufrimientos, solo de su agonía en la enfermedad, pero sí sufría él con el dolor de los otros. Por eso lo llevó abiertamente a complementar todo su evangelio y toda su piedad con la caridad. Esa era su mayor alegría en torno a lo que se pudiese materializar de la espiritualidad, la caridad. Entonces es ese complemento. Podemos llegar a vivir la alegría de Dios solo en la adoración, solo cerca a Jesús. Y después que lo encontramos, la compartimos con los otros, que era la caridad de Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Siempre centrándonos en Jesús. Jesús, Eucaristía, ¿no? Gracias. Ahora nos toca presentarles a Piero Granados. Piero Granados es también coordinador de la Milicia de la Inmaculada y también estará apoyando en la parroquia de Santa Mónica para la peregrinación y cualquier necesidad de la devoción a Carlo Acutis a través de su reliquia, ¿verdad? Cuéntanos, Piero, en primer lugar, ¿por qué esta devoción a Carlo? ¿Cómo nace? Muy buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Por 2 razones principalmente, ¿no? La primera pienso yo que es, bueno, en primer lugar yo lo conocí a Carlo Acutis, conocí de él hace 2 años aproximadamente. No mucho, de repente como algunos de la coordinación, pero lo conocí a partir justamente de mis compañeros de la Milicia de la Inmaculada, como Darinka, que está presente, y otros amigos del grupo, que me preguntaron si lo conocía, y bueno, en ese entonces yo no lo conocía, y me dijeron que tenía que conocerlo, que era un beato de nuestra época, ¿no?
y comencé a partir de ahí comencé a leer de él, ¿no? Comencé a investigar y me gustó las dos razones que les voy a decir. La primera es porque me parecía que era un beato muy de nuestro tiempo, ¿no? Joven, de nuestra época, porque la mayoría, qué sé yo, de gente de nuestra edad de repente piensa que un santo, un beato es debe verse como siempre nos reflejan las películas, ¿no? Un monje, ¿no? Que está toda la vida contemplando, etcétera. Pero Carlo Acutis nos demostraba que era un jovencito, ¿no? Bueno, falleció a los 15 años, ¿no? Pero él nos demostraba que incluso con los medios tecnológicos, ¿no? Que era algo bastante de nuestra época, podía difundir este amor por la Eucaristía. Y justamente esta es la segunda razón de por qué pienso yo que la importancia de la devoción de Carlo Acutis. Aparte de que es un beato de nuestra época, me parece que la importancia de él es porque él siempre enfocaba la importancia en la adoración eucarística, ¿no? Por esas dos razones me parece que Carlo Acutis es bastante importante hoy en día, ¿no? Muchas gracias, Piero. Sí, creo que todos están coincidiendo con la adoración y con Jesús Eucaristía. Muchas gracias. Entonces, ahora sí te pedimos que le hagas la primera pregunta a Luis Alberto, por favor. Ya, ok. A ver, bueno, la primera pregunta es, partiendo de que el beato Carlo Acutis siempre le dio la importancia de vida a la adoración eucarística, quisiera hacerte la siguiente pregunta, Luis Alberto. ¿Consideras que el testimonio del beato Carlo Acutis ha influido y motivado hoy en día a más católicos a que acudan en las capillas a adorar? Ay, perdón, disculpa, ahora sí, perdón, que estaba sin volumen, ese fue error mío. Lo que pasa es que escuchamos un sonido de fondo y les pedimos disculpas, entonces estoy tratando de apagar todos los micrófonos que puedo, disculpa. Empieza, por favor, Luis Alberto, disculpa. Sí, Piero, te puedo decir que hay muchos testimonios de corazones que se han acercado a la adoración eucarística a través de la vida de Carlo. Bueno, yo soy uno de esos testimonios que frecuentaba la adoración eucarística, conocía perfectamente de la adoración eucarística, la reparación eucarística, pero faltaba un clic, y ese clic me lo dio Carlo en el 2016, que conozco de su vida y hago el contacto directo para todo este proceso. Pero yo quisiera resaltar en algo que va mucho más allá. No solo las personas que entran en contacto con la vida de Carlo son los que han encontrado el alimento eucarístico y esa devoción eucarística. Lo que puedo testimoniar grandemente es el efecto que ha ocasionado Carlo en los sacerdotes. Todas las peregrinaciones siempre van de la mano de la acogida de los sacerdotes, y son testimonios muy fuertes que he recibido por parte de ellos, de lo que ha significado la vida de Carlo en ellos. Algún obispo me dijo en una oportunidad, qué impresionante es que un niño de 15 años sea el que motive el amor eucarístico cada vez más a un adulto y anciano como yo. Y eso me hace amar mucho más la Eucaristía, porque quien lo amó es un corazón y un cuerpo puro. Y yo, que soy sacerdote, trato de mantener ese amor eucarístico y hacer que el legado de Carlo lo pueda vivir personalmente. Y cuando las personas tienen la cercanía con cada una de las frases de Carlo, les impacta que un corazón de niño pueda tener una profundidad teológica tan grande en unas frases tan sencillas. Es que son supremamente sencillas, no tienen mayor contenido teológico, como decir la Eucaristía es mi autopista al cielo. Y para nosotros que estamos en una autopista permanentemente, con un destino, con un punto de partida y con un punto de llegada que es puntual, Carlos sintetiza en algo: la meta es el cielo,
El cielo es para todos, el cielo no puede esperar, o como lo decía el santo cura de Ars, que nadie se quede sin llegar al cielo. Y Carlos nos dice, solo podemos llegar al cielo a través de la Eucaristía. Por eso se identifican tanto las personas. Son más los adultos que los jóvenes, lo puedo decir. Sí, hay un efecto grande en los jóvenes, pero es que los jóvenes tienen un movimiento muy grande en redes. Pero está el movimiento silencioso de los adultos, a los cuales Carlos ha motivado grandemente a la adoración eucarística. Muy importante, muchas gracias. A ver, nos vamos por la segunda ronda. No, todavía. ¿Quién nos falta? Nos falta María Vera. Muy buenas noches, María. Qué alegría. María tiene también una devoción muy especial a Carlos. La podemos encontrar en sus redes sociales, en su canal de YouTube que se llama Solo Jesús y María Sagrados Corazones. María, ¿cómo llegaste a tener esta devoción hacia Carlo Acutis? Sí, buenas noches Jenny, Manuel, Danica, Piero y Luis Alberto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, debo confesar que, bueno, de Carlo Acutis yo me enteré también en el año 2020, cuando ocurrió esto en plena pandemia, ¿no? De su beatificación. Y debo confesar que dudé, porque vi muchos videos, por ejemplo, que ponían en duda que esto sea real, ¿no? Lo ponían como una cortina de humo. Y yo soy muy católica, practicante, pero esos momentos eran tan difíciles y era como una batalla espiritual muy fuerte, porque sentí que esto sucedió en un momento en que la iglesia vivía una pérdida de fe bien grande. Entonces eso me hizo llegar a dudar, ¿no? Que ciertos canales puedan decir, no, es que es una cortina de humo de repente, ¿no? Entonces, pero luego al investigar bien sobre esto, investigar su vida, ¿no? Y cómo sucedió lo de su muerte y el amor que él tenía por Jesús, realmente me llevó a pensar cómo es la tentación, ¿no? Y el riesgo de caer en perder la fe cuando realmente una persona demuestra ese amor grandísimo por Dios a pesar de esos momentos tan difíciles, ¿no? Eso fue lo que me impactó, su vida, su enfermedad y cómo él ofreció sus últimos días y su vida entera a Dios, ¿no? A pesar de las dificultades. Fue mi duda al inicio, pero luego pues como una confirmación que Dios me daba, ¿no? Qué bello. Muchas gracias, María. Ahora le vamos a pedir a María que le haga la primera pregunta a Luis Alberto, por favor. Sí, quería preguntarle a Luis Alberto, más o menos, mi pregunta es con respecto a lo que me pasó a mí, ¿no? Durante la pandemia, la iglesia en medio de una crisis de pérdida de fe. ¿Cómo cree usted que esto, la vida de Carlo Acutis, que mucha gente la conoció en estos momentos, así como yo y muchos de los hermanos, cómo cree usted que aportó todo esto a la iglesia en esos momentos de crisis, de pérdida de fe? ¿Y cuál es la relación tan especial que tiene Carlo Acutis con la Virgen María? No escuché la última parte. ¿Podría repetirme la última parte de la pregunta? Sí, bueno, la pregunta es cómo impacta la beatificación de Carlo Acutis y el conocer a un santo joven de nuestros tiempos, a la Iglesia Católica en general y a la juventud en general en los tiempos de pandemia, en los tiempos de pérdida de fe y de crisis en la Iglesia, y cuál es la relación tan especial que Carlos tiene por la Virgen María. Bien, primero agradezco mucho ese testimonio de fe y de vinculación con la espiritualidad de Carlos, que está obviamente muy ligada a lo que es tu pregunta. Sin lugar a dudas, la pandemia significó mucho y marcó muchos aspectos de nuestra vida.
Obviamente la espiritualidad también se sintió vulnerable y atacada. La sabiduría del Espíritu Santo va más allá, cuando nosotros no podemos entender, cuando nosotros empezamos también a sentir la tentación de no creer, y más que no creer, de dudar, pues el Espíritu Santo se manifiesta grandemente. La oportunidad de la beatificación de Carlos fue esa conexión, fue ese clic que le faltaba a la humanidad. ¿Y por qué a la humanidad? Porque todos los medios del mundo tuvieron que ver con Carlos. Hasta los más renuentes publicaron sobre Carlos. New York Times, BBC, CNN, todos los canales y todos los medios estaban con el, comillas, ruido que estaba haciendo Carlos. Obviamente, en este mundo mediático que se estaba viviendo por la beatificación, empieza a mover muchos corazones. En torno a ello tengo varios testimonios de sanación que sucedieron el día de la beatificación de Carlos y de personas que no conocían de Carlos. Y tengo un testimonio muy especial en Barranquilla, Colombia, de una persona que ni siquiera es devota católica, pero que vivió la experiencia con Carlos ese día de la beatificación. Entonces sí significó algo muy especial. Mientras el mundo nos ponía una cortina de humo, de temor, de angustia, de desesperanza, y nos veíamos en esa barca totalmente solitaria y a ese Pedro anciano caminando en soledad, nos muestra a un joven con una alegría espléndida, con un estilo de vida particular, enamorado de la Eucaristía y sobre todo con un corazón tan profundo de amor por María Santísima, en el que dice que el rosario es la escalera más corta para llegar al cielo. Se convierte en una situación muy especial, porque como se decía al comienzo, no es un santo tradicional, no es hablar simplemente de San Francisco de Asís o de proponernos a un San Antonio de Padua, de los tiempos grandes de la evangelización. No, es un niño de este siglo que se nos propone como modelo de santidad en un mundo que vive una crisis juvenil y también de adolescencia en la fe. Entonces, la pandemia que venía con esa cortina de sinsabor de la fe, se muestra la vida de Carlos como esa oportunidad de volver a hacer clic. No es que se haya perdido la fe, es que necesitaba reencauzarse nuevamente. Y quien es encargado de impulsar nuevamente la fe, pues es este joven valeroso como Carlos, que da su testimonio de vida desde su ofrecimiento. Pero vuelvo y repito, no es solo su ofrecimiento, lo que lo hace tremendamente especial es la alegría de vida que llevó. Alguno me decía, claro, era un niño rico, pues vivía alegre. No era esa su condición, porque él lo primero que hizo fue un total desprendimiento de vida, porque entendió la vida de San Francisco, entendió la vida de San Antonio, entendió la vida de los pastorcitos y de los muchos santos que él estudió y en los cuales él se propuso llegar al mismo nivel de santidad. Creo que me falta responderte algo sobre el amor mariano. Sí. Mira, cuando se está de rodillas ante Jesús Eucaristía, se empieza a entender también que esa presencia de Jesús Eucaristía es solo posible a través del fiat de María. Indudablemente, dentro de la operatividad de Dios, Dios se pudo haber manifestado de cualquier otra manera, de una teofanía más especial y más espléndida, pero quiso valerse de la humildad y sencillez humana de un alma preparada como es la Virgen María. Eso impactó grandemente a Carlos, porque descubriendo la Eucaristía, amando la Eucaristía, encontró que todo venía del fiat de María y entendió
que no se puede amar a Jesús si no se puede amar a María. Y no podemos amar a María sin ser adoradores eucarísticos. Es la síntesis de aquel que diga que es adorador eucarístico, tiene que vivir el amor mariano, porque Jesús no está sin María. ¿Comunicación? ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Se escuchó bien o lo perdimos un poco? ¿Sí? Bien, ¿Sí? ok, entonces termino con esto. Ya, ahora sí. Es lo que Carlos entendió. Si Jesús está presente, no sé si usted... María. Qué pena, no te escucho bien en este momento. Ahora sí, ¿cómo escucha? Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Perfecto, qué bonita respuesta, muchísimas gracias, Luis Alberto. Entonces me toca a mí, ¿qué les parece? ¿Sí? Ya, en 2 minutos, por favor, si no me paso de largo. A ver, ¿cómo llegué a esta devoción? En verdad, por el Espíritu Santo. Aquí en Perú me puso a una amiga que realmente me comentó sobre esta devoción, que estaba trayendo la reliquia y gracias a ella, a Rocío, es que realmente me encuentro acá. Sin embargo, no es que no conocía de Carlos. En Canadá, yo solía residir en Canadá, yo me enteré de Carlo Acutis, pero la verdad decía, no lo conocía, no sabía quién era y no le tomé mucha atención. Pero poco a poco me fue atrayendo diferentes aspectos de la vida y del legado de Carlo. En primer lugar, como han dicho todos, esta alegría en el día a día, la generosidad. No todos son tan generosos en el día a día, ¿no? A veces nos ponemos propósitos, esto es lo que voy a dar, pero en los santos vemos que siempre hay el más allá de lo que han planificado, ¿no? Sale naturalmente dependiendo de las circunstancias que Dios nos pone. Eso fue lo que me llamó la atención, la alegría, la generosidad y también ese deseo de que a su corta edad, no solamente el deseo, de compartir en esta corta edad que tenía las devociones, la Eucaristía como centro, la devoción a la Santísima Virgen María, no estaría aquí si no fuese por ella, sino que también nos ha dejado un legado tan grande que es a través de los milagros eucarísticos. Para aquellos jóvenes y mayores que hoy en día todo lo ponemos primero en nuestra mente, lo procesamos, pues no podemos, si usamos la razón, no podemos negar que los milagros eucarísticos nos prueban la presencia de Cristo, porque en los milagros eucarísticos está probado científicamente de cada uno de los que se ha puesto en investigación en laboratorios científicos. La ciencia ha comprobado que que las células que se ven es el miocardio del corazón de una persona viva. Es increíble. Entonces, esto y mucho más, hermanos, no podría parar, porque Carlos nos habla a todas las edades. Muchos dicen a los jóvenes, pero no. Nos habla también la vida de Carlos, nos habla de los abuelitos, de los mayores. ¿Por qué? Porque gracias a la persona que cuidaba a Carlos y la devoción de esta persona, él pudo absorber todo. Bueno, gracias. Yo creo que me pasé de los 2 minutos, pero realmente tengo mucho que decir de poder tener esta devoción a Carlos, ¿sí? Ahora, mi pregunta, Luis Alberto. Hemos hablado de la Eucaristía, siempre ha de ser el centro de nuestros días, la adoración. Hablaba también la mamá de Carlo Acutis sobre la lectura de la Biblia, pero yo quería hablar, como yo soy ingeniero de sistemas, entonces me encanta que a tan corta edad él haya recibido tantas gracias, como hablaba Luis Alberto, y entre ellas la gracia de investigar
a su edad cómo se hace una página web y él mismo hizo la página web, donde habla sobre las diferentes exposiciones que hoy en día llevas, Luis Alberto, a los diferentes países. Entonces, yo tengo entendido que tienes una exposición de los milagros eucarísticos que estás trayendo a Perú. Entiendo que también hay una exposición de los llamamientos de la Virgen, las apariciones, santuarios marianos en el mundo, una tercera exposición sobre ángeles y demonios y la exposición sobre infierno, purgatorio y paraíso. Entonces, en esto te hago dos preguntas. Uno, ¿todavía podemos acceder al sitio web que Carlos creó él mismo? Segundo, ¿qué nos puedes decir sobre estas exposiciones que considero tan importantes? Por favor. No te escuchamos. No te escuchamos. Ok, perdón. Te sintetizo la inquietud que es algo que siempre pregunto, ¿cómo lo hizo? Porque la respuesta es muy sencilla, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Abrió tanto su corazón en la adoración eucarística que el Espíritu Santo se anidó por completo en él y le dotó de tantas cosas que tú que estás en el mundo de la ingeniería de sistemas sabes que es imposible que un niño de 13 años en ese entonces haya creado una página web, que haya diseñado esta exposición de los milagros eucarísticos, que todo este trabajo haya sido de él, la vectorización, el diseño, la investigación, todo lo que está ahí es hecho directamente por él. Y ¿por qué llegó él a centralizar todo esto en estas exposiciones? Primero porque tenía una gran inquietud, y la inquietud era que en la catequesis hubiese un material diferente, accesible y agradable. Cuando tú estudias la exposición de los milagros eucarísticos, con solo leer la síntesis que él hizo, ya aprendiste sobre el milagro y entendiste el mensaje que deja cada milagro. Igualmente cuando visitas la exposición de los llamamientos de amor, apariciones marianas, esa síntesis que él hace de cada devoción y qué fue lo que quiso la Santísima Virgen dejar y expresar, y todo está centralizado en la Eucaristía. Cuando profundizas en la exposición de cielo, infierno y purgatorio, empiezas a entender de qué material espiritual estaba hecho Carlos. Cuando él habla del cielo, era porque su meta era llegar al cielo. Y cuando habla de infierno y purgatorio, se remite directamente a unos grandes héroes en la vida de Carlos, como fueron los pastorcitos de Fátima. Esos pastorcitos que tuvieron esa oportunidad tan grande y especial de ver y dialogar con María Santísima, además que fue una de sus devociones preferidas, Nuestra Señora de Fátima. Pero son los pastorcitos de Fátima los que inician ese legado de reparación y de evitar que tantas almas llegaran al infierno y se condenaran. Por eso Carlos profundiza de manera directa en el cielo y en el infierno y en el purgatorio, para que se cumpla el deseo de la Santísima Virgen de que las almas no se pierdan. Y tiene ese contacto con el purgatorio por la experiencia que ustedes conocen del sueño con su abuelo, que le pide que en la oración le ayude a conquistar el cielo. Y el infierno también él lo toma de esa parte de que los pastorcitos de Fátima, a tan corta edad, 7, 9 y 11 años, por regalo la Santísima Virgen María, solo por amor les permitió ver el infierno y el impacto que generó en ellos. Entonces esos tres pilares son fundamentales en la vida de Carlos y los da a conocer. Cuando miramos la exposición de ángeles y demonios, simplemente nos damos un paseo en la historia de la familia en esa especial devoción con San Pío de Pietrelcina, que tiene una significación muy especial en la familia Cutis. Pero sin embargo, lo que Carlos retoma es el consejo
del Padre Pío, el amor al ángel de la guarda, y cuando Carlos empieza a investigar, se encuentra con una serie de testimonios tan grandes de los santos que hablan de ellos, que él decide sintetizarla en esta exposición. En conclusión, ¿qué quiere Carlos? Que sí, todo el centro es la Eucaristía, pero que hay unos pilares muy esenciales que los católicos debemos conocer. Para nosotros entender la Eucaristía tenemos que entender el cielo, el infierno y el purgatorio. Tenemos que entender las ayudas que Dios nos da a través de los ángeles, y que estamos en batalla espiritual que es ocasionada por los demonios. Y que todo tiene un centro silencioso y especial, como es la Santísima Virgen María. Y por eso nos habla de las diferentes apariciones en el mundo, en las cuales ella solo habla de Él. Ella solo, aunque ella se presenta, está señalando a Jesús Eucaristía. Muchísimas gracias. Realmente todo esto es muy importante. A ver, hermanos, quisiéramos comentar un poquito más sobre el itinerario durante tu presencia aquí. Todos queremos saber, Luis Alberto, qué días podemos escucharte. Yo tengo entendido, desde el día 19 de agosto, este sábado, va a venir Luis Alberto, llega con la reliquia, pero de repente Darinka nos puede apoyar un poquito, o Piero, a Darinka creo, nos puedes hablar un poquito sobre el itinerario o el cronograma de actividades a los que podemos invitar a los presentes, para que no se pierdan ni la charla de Luis Alberto, ni la posibilidad de participar en la adoración eucarística, donde el centro de la Eucaristía, pero tenemos también la reliquia con nosotros, y además la misa de entronización en la parroquia Santa Mónica, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito, Darinka? Si lo tienes a la mano, de repente Luis Alberto nos pueda contar qué cosa significa entronización de la reliquia. Bueno, para darle la apertura a la Darinka, entronizar una reliquia es dar la bienvenida, es dar la acogida, y es la iglesia con corazón abierto, una comunidad, abre sus puertas y el sacerdote, en una ceremonia especial, da a conocer y le da, además del recibimiento, hace que entre, y en procesión entra el santo con una oración y una bienvenida muy especial, a participar y a unirse con la comunidad. Eso es entronizar una reliquia. Muchas gracias. Y Darinka, ¿nos puedes contar un poquito, sí, a grandes rasgos, del itinerario, de la agenda para este fin de semana, de sábado 19 a martes 22 de agosto, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, sábado 19 vamos a empezar con una jornada dirigida a jóvenes a las 4, pero bueno, están también invitados público en general que nos pueden acompañar. Empieza a las 4 de la tarde, de 4 a 6, y en este marco de tiempo también va a haber un espacio en el cual va a haber una veneración a la reliquia por un periodo de tiempo. Posterior a ello, a las 6 de la tarde hasta las 7, viene una adoración eucarística en la cual vamos a pasar tiempo adorando a Jesús Eucaristía, reflexionando acerca de toda la espiritualidad que Carlos nos envuelve y nos lleva a Jesús Eucaristía y a María Santísima y a la devoción a la Santa Madre. Y bueno, a las 7 de la noche viene una misa de bienvenida a la reliquia. Posterior a ello, el día domingo, vamos a tener una mini jornada pequeña con los niños y también con los padres de los niños, así que todos los niños que quieran participar están invitados. Y en la tardecita, sí, o todos los corazones de niño. Entonces, en la tardecita también tenemos una pequeña actividad para los chicos que estén llevando la preparación para confirmación, así que todos los chicos que están en esta etapa también pueden participar con sus padres. Esto va a ser en la tarde, a las 5 de la tarde, si no me equivoco, del día domingo.
Y posterior a ello, ya a las 7 de la noche, viene la misa de entronización, que va a ser en la parroquia, en el templo, en la parroquia Santa Mónica. Después de la misa ya viene la entronización de la reliquia en el oratorio de Carlo Acutis, porque ese es el nombre que le hemos puesto. Hemos preparado un lugar especial y muy particularmente, si déjenme decirles, miren cómo son las diosidencias, que este oratorio fue capilla de adoración eucarística, que estuvo un tiempo durante la pandemia como capilla, para luego ya pasar una capilla especial para nuestro Señor Jesucristo, para que sea adorado, y este espacio que quedó lo hemos convertido en el oratorio de Carlo Acutis, porque de ahora en adelante se va a llamar así, y ahí va a estar la reliquia. Entonces vamos a hacer la entronización el día domingo ahí. Y bueno, ya con los presentes que quieran después de la entronización acompañarnos a la capilla de adoración eucarística, que es perpetua en nuestra parroquia, entonces también vamos a estar dándoles la bienvenida. Los días ya posteriores, que son el día 21 y 22, la reliquia va a haber una peregrinación al Colegio San José de Cluny, y luego el día 21 viene por la tardecita, tarde-noche, una adoración eucarística en la que están invitados todos, completamente todos los que quieran participar en nuestro templo. Y ya el día martes por la mañana también viene una charla en el Colegio de la Reparación, y bueno, que va a estar también acompañada o invitada con chicos o chicos de colegio, ¿no? Posterior a ello ya viene una misa a la tarde, el día 22, una misa de despedida, de agradecimiento a Dios y de despedida justamente a Luis Alberto, y ahí cerraríamos ya el programa de bienvenida a la reliquia. Posterior a ello ya viene el trabajo de evangelización y de misiones que vamos a hacer con la reliquia en coordinación justamente con Rocío Treyes y con Luis Alberto y con todo el equipo de custodia de la reliquia, en la cual toda parroquia o grupo, comunidad parroquial que quiera hacer la solicitud de la parroquia con aprobación de Rocío Treyes, que es la custodia de la reliquia, entonces estaremos llevándola para hacer un programa de evangelización. Muchísimas gracias, Alinka. Así que esto no acaba con los 4 días de la presencia de Luis Alberto entre nosotros. Empieza con estos 4 días que él nos va a transmitir más sobre el legado de Carlo Acutis, nos va a introducir el significado de la reliquia y el centro de la devoción de Carlo, ¿no? Que es la Eucaristía, sin olvidar por supuesto a nuestra Madre Santísima y todo lo que nos ha mencionado. Por algo es que hizo estas otras exposiciones, porque lo consideraba muy, muy importante, especialmente para nuestra época. Y bueno, ya saben, pueden explorar más, pueden asistir a las reuniones y sobre todo que no quedan estos 4 días, sino que ahí empieza la peregrinación de la reliquia con las exposiciones para que luego puedan profundizar en cada uno de estos temas. No queda ahí, hay mucho más que aprender, hermanos. Así que si estás en una parroquia, eres miembro activo de tu parroquia, habla con tu párroco, soliciten la reliquia y no esperemos tanto, porque si no vamos a hacer una larga cola. Sí, perdona, Darinka, ¿querías decir algo? Sí, quería agregar que también vamos a tener a disposición, gracias a Luis Alberto, la exposición itinerante de milagros eucarísticos, que también se van a colocar en la parroquia durante estos 4 días para los que quieran visitarla. Muchas gracias. Así que ya saben, hermanos, incluso sugeriríamos que aquellos encargados de las parroquias, si así desearen, puedan investigar un poquito más, contactarnos, pero también tenemos entendido que hay el sitio web de la asociación, ¿verdad, Luis Alberto? He tomado nota del sitio web en donde yo encontré la información, entonces, sobre milagros eucarísticos, por ejemplo, de esta exposición, pero hay diferentes exposiciones. Entonces yo quiero invitarlos
a que revisen este sitio web. ¿Es así? ¿Es correcto? Por favor, Luis Alberto, ¿podrías confirmar? Sí, correcto. Este es el sitio oficial de las exposiciones de Carlo, que obviamente les tengo que decir que las solicitudes de ingreso pues están retenidas porque ustedes podrán imaginarse la cantidad de solicitudes que hay. Pero en lo que es el centro de la página web, que son las exposiciones, es muy fácil de encontrar. He simplificado el acceso para evitar todo el protocolo que hay que hacer desde mi página Un Paso al Día. Ahí está el link Milagros Eucarísticos, que está la síntesis y está el acceso totalmente directo, sin ningún otro protocolo que ingresar y ver cada milagro eucarístico. Entonces, hay muchas maneras. Esta es tu página web, ¿verdad? Esta es mi página web, Un Paso al Día, y en la categoría allí de Carlo Acutis hay mucho por explorar. Y cuando se encuentras el tesoro de Carlo Acutis, los milagros eucarísticos, allí está el acceso directo. Y aquí también tenemos más información sobre las reliquias de Carlo Acutis. Y testimonios, no hemos hablado de testimonios. Alguien estaba preguntando sobre testimonios. Todavía podemos hacer de esta la última pregunta, por favor. Sí, porque ya nos pasamos. Les pido disculpas a todos, hermanos, es bastante tarde. O lo dejamos para una siguiente entrevista, como gustes, Luis Alberto, no queremos abusar. A ver. Bueno, a ver. Podría contarles un testimonio que me impactó muchísimo. Se envió la documentación y toda la recopilación científica. Nace en mi ciudad, Ocaña, norte de Santander, el día de la beatificación, un niño. El niño se llama Emanuel, un hermoso niño. Cuando es revisado por el pediatra, encuentra que hay una anomalía, y es que la anomalía es de ano imperforado, o sea, no estaba sellado. Obviamente, la primera orden que da el pediatra es de que el niño no lacte, porque si lacta se produce el meconio y le puede afectar directamente con un autoenvenenamiento. Ante la situación, que es bastante preocupante y bastante dolorosa para los padres, acuden a una de sus tías muy devota. En nuestra ciudad hay una aparición mariana reconocida papalmente con coronación pontificia, que Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. Precisamente mañana y el 16 estamos de fiesta por ella, por esta aparición. Le sugieren que a la tía que haga una oración, o como decimos nosotros, una promesa a la Santísima Virgen por este caso del niño. La señora le comenta y le dice a los papás: hoy están beatificando a un niño italiano. Pídanle a ese niño por Emanuel, que solo un niño puede interceder. Ellos no sabían, obviamente, quién era, y le preguntan: ¿y a quién le vamos a pedir? Ustedes simplemente digan: Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis, te entregamos a nuestro niño. Ante el panorama, que no era nada complejo, porque tenían que nada agradable, era muy complejo, porque el solo hecho del traslado del niño a un hospital de tercera categoría le llevaba 6 horas, y el diagnóstico era que había la posibilidad que en el trayecto el niño muriese. Ante esto, los padres entregan al niño en oración a Carlo y simplemente dicen: Carlo Acutis, te entregamos a nuestro niño. Cuando los médicos ya logran el traslado del niño, viene una situación particular, que viene una de las enfermeras jefes molesta con la mamá, porque no había artículo a la mano, no había una pañalera, no había pañales, no había pañitos húmedos. Y cuando la enfermera encuentra a la mamá, lo primero que le dice que era una actitud muy irresponsable de no tener nada a la mano. El médico jefe y el pediatra le preguntan qué sucede,
Y lo que la jefe dice es que es increíble el grado de irresponsabilidad, que no tenemos cómo limpiar al niño porque se ha dado una poposeada impresionante. Al escuchar esto, todos corren, van, miran al niño, el pediatra medio limpia al niño y le ve el ano, que está totalmente abierto, lo sondea y hay una conexión perfecta, porque el diagnóstico era que el niño iba a recibir una cirugía que iba a ser muy dolorosa y que iba a recibir por lo menos 10 cirugías hasta un grado de edad en el que se le pudiese hacer algo más avanzado, pero que no iba a haber una notoria condición de vida muy plena. Y ese es el milagro atribuido. Cuando conocí la historia y entraron en contacto con la reliquia, que vinieron a hacer oración y de agradecimiento, cuando el niño toma la reliquia en sus manos, que en ese entonces el niño tenía 2 añitos, el niño mira la reliquia y se sonríe y no paraba de reírse, era como un coloquio de algo que no conocían, y así ha sido la experiencia con las situaciones de milagros de intercesión de Carlos. Qué regalo, muchísimas gracias, qué maravilloso testimonio. Bueno, ahora sí, quisiéramos pedirle a Luis Alberto que haga una oración para terminar, por favor, y luego ya nos despedimos. ¿Sí? Primero, y antes que todo, agradecerles por este espacio, que me lo he disfrutado en plena organización de viaje. Les pido su oración porque mañana iniciamos misión, Bogotá, Perú, Uruguay, y sabemos que dentro de las travesuras espirituales de Carlos está encender muchos corazones. ¿Cómo orar en este momento? Con una de sus oraciones que él más amaba y que le permitía esa conexión con los 2 corazones de Jesús y de María, que es el Ave María, la oración con la que él amó a la Madre y amando a la Madre amó a Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos conceda un santo descanso y un venturoso amanecer. En el nombre Amén. del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, hermanos, gracias Arinka, gracias Piero de la Milicia, de la Inmaculada, de la Parroquia Santa Mónica. Muchísimas gracias Manuel, Jesús, de Semillas de Fe. Gracias María Vera, perdón, ¿puedes contarnos cuál es? Solo Jesús y María, Sagrados Corazones. Amén. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y esta es su servidora Jenny Beraún de Despierta al Gigante. Nos encontramos entonces, hasta la próxima, que Dios los bendiga, y por favor les pedimos que encomienden en sus oraciones todas las actividades durante este apostolado de Carlos Acutis al mundo entero, y especialmente en nuestro Perú, ¿sí? Que llegue a todos los rincones, al mundo entero. Gracias, hasta mañana, hasta pronto, Dios los bendiga. Amén, gracias. Gracias.